Imagina esto. Es el año 1817. Un cirujano del ejército británico llamado James Kempthorne se encuentra en lo más profundo de los húmedos e implacables bosques de la India colonial. Sus soldados no mueren por fuego enemigo. Caen uno a uno por culpa de un asesino invisible. La disentería, el cólera y las enfermedades transmitidas por el agua están convirtiendo ríos y arroyos en cementerios líquidos. Desesperado, Kempthorne observa cómo la población local se acerca a un río fangoso y contaminado, la misma agua que ha estado matando a sus hombres. Pero estas personas no mueren. En su lugar, se dirigen a un árbol silvestre común, un árbol que los colonizadores británicos habían ignorado por completo. Arrancan unas cuantas semillas secas, las muelen hasta convertirlas en polvo y las mezclan con el agua turbia. En 45 minutos ocurre un milagro. El agua marrón letal se transforma, volviéndose cristalina ante los propios ojos de Kempthorne. Una hora después, los recuentos bacterianos han caído en picado un 99%. Él anota esto frenéticamente en sus notas de campo. 2 años después, el ejército británico archiva oficialmente su informe. Y entonces, inexplicablemente, lo entierran. Pasarían 160 años antes de que la ciencia moderna se atreviera a mirar ese informe de nuevo. Ahora mismo, creciendo en cunetas, patios traseros y llanuras áridas de todo el mundo, hay una mala hierba. Cuesta apenas $2 en un mercado local. Crece de forma tan agresiva que la mayoría de la gente simplemente la arranca y la tira. Sin embargo, esta sencilla planta puede purificar el agua mejor, más rápido y de forma más segura que un sistema de filtración comercial de $200. Erradica bacterias, elimina metales pesados y convierte el lodo tóxico en agua potable en menos de una hora. Las Naciones Unidas lo documentaron en 1983. La Organización Mundial de la Salud lo confirmó. Así que, aquí está la pregunta que debería quitarte el sueño. Si una mala hierba gratuita y que se multiplica sola puede sustituir a una suscripción mensual a la supervivencia, ¿por qué la industria de la filtración de agua de $4.500 millones finge que no existe? La verdad es mucho más oscura, mucho más compleja e infinitamente más fascinante que una simple conspiración. Quédate, porque, al final de este vídeo, no solo comprenderás la historia oculta y la asombrosa ciencia de esta planta, aprenderás exactamente cómo utilizarla para asegurar agua pura gratuita para ti y tu familia, para siempre. Para entender la magnitud de lo que estamos tratando, tenemos que viajar al mundo antiguo. Mucho antes de que la química moderna nos diera cloro y polímeros sintéticos, los seres humanos se enfrentaban al brutal desafío diario de conseguir agua potable segura. En el Valle del Nilo de Sudán, las mujeres locales han confiado en un secreto tradicional durante siglos. Cuando las inundaciones estacionales convertían el Nilo azul en un río agitado de limo marrón y patógenos peligrosos, no se asustaban. Acudían a un árbol al que veneraban tanto que le daban un nombre específico, Shagara al-Rawak, que se traduce literalmente como el árbol de la purificación. El nombre científico de este árbol es Moringa oleifera. Originario de las estribaciones meridionales del Himalaya en la India, este árbol resistente a la sequía fue transportado por todo el globo a lo largo de los siglos, echando raíces en África, América Latina y el sudeste asiático. Es una de las plantas más resistentes de la Tierra, capaz de crecer rápidamente en los suelos más duros y secos, alcanzando hasta 4 metros en su primer año. Durante generaciones, las comunidades indígenas lo utilizaron. Los forasteros lo ignoraron. Pero a principios de la década de 1980, una científica alemana experta en agua llamada Dra. Samia Al-Azariya Jan llegó a la Universidad de Jartum con una sola pregunta que lo cambiaría todo. La doctora Jan
había pasado años estudiando la purificación del agua en el mundo en desarrollo. Cuando oyó hablar por primera vez de las mujeres sudanesas y su árbol purificador, asumió que era folclore, un placebo cultural, nada más. Pero fue lo suficientemente rigurosa como para probarlo. Recolectó las semillas, las molió hasta hacerlas polvo, echó ese polvo en jarras de agua de río sucia, preparó sus instrumentos y esperó. Lo que sucedió a continuación sacudió a la comunidad científica. Las semillas del árbol moringa no solo hacían que el agua pareciera limpia, estaban alterando fundamentalmente su estructura molecular, actuando como un coagulante primario altamente eficiente, cazando y neutralizando activamente amenazas microscópicas. Las mujeres de Sudán no practicaban medicina popular. Estaban ejecutando bioquímica avanzada con un puñado de semillas. Pero, ¿cómo puede una semilla seca ser más lista que miles de millones de patógenos microscópicos? Para responder a eso, necesitamos acercarnos a un mundo invisible para el ojo humano. Imagina un vaso de agua de río sucia. Está turbia porque está llena de partículas suspendidas, limo, arcilla, materia orgánica y millones de bacterias. Ahora, aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Esas partículas no se hunden simplemente al fondo con el tiempo. No pueden, porque cada una de ellas lleva una carga eléctrica negativa, conocida como potencial Z negativo. Como los polos iguales de dos imanes, estas partículas cargadas negativamente se repelen constantemente entre sí, manteniéndose suspendidas en el agua indefinidamente. Por eso, el simple hecho de dejar reposar el agua sucia en un cubo no la hace segura. Los contaminantes están bloqueados electromagnéticamente en su lugar. Entra la semilla de moringa. Cuando trituras una semilla de moringa madura, liberas un arsenal oculto de proteínas catiónicas solubles en agua, específicamente una molécula potente conocida como MOCBP3-4. Catiónico significa que llevan una carga eléctrica positiva masiva. Son, en esencia, imanes biológicos. El momento en que mezclas este polvo de semillas trituradas en el agua contaminada, comienza una épica batalla microscópica. Las proteínas de moringa cargadas positivamente buscan agresivamente la suciedad, la arcilla y las bacterias cargadas negativamente. Al chocar, neutralizan las fuerzas repulsivas, atrapando los contaminantes juntos en una red estructural. Las diminutas partículas se agrupan en masas más grandes y pesadas llamadas flóculos. Porque ahora son pesadas, la gravedad toma el control. En un plazo de 30 a 60 minutos, estos grupos tóxicos caen al fondo del recipiente, dejando el agua de arriba notablemente prístina. Los científicos llaman a este proceso coagulación y floculación. La naturaleza lo inventó millones de años antes de que le diéramos un nombre. Ahora, aquí está la cifra que importa. Estudios controlados han demostrado que las semillas de moringa pueden eliminar hasta el 99,99% de las bacterias peligrosas, incluyendo E. coli, Salmonella y Vibrio cholerae, el patógeno que causa el cólera. Pero estas proteínas no solo atrapan bacterias. Estudios avanzados recientes muestran que en realidad penetran en las membranas celulares bacterianas, destruyéndolas físicamente desde el interior. También funcionan como biosorbente, extrayendo metales pesados tóxicos como plomo, cobre, cadmio y cromo del agua con tasas de eliminación superiores al 90%. Incluso hay pruebas emergentes de que pueden eliminar microplásticos. Una sola semilla, sin electricidad, sin químicos, sin fábrica. Entonces, ¿por qué la planta de tratamiento de agua de tu ciudad utiliza productos químicos sintéticos en lugar de un árbol renovable? Esa pregunta merece su propia respuesta. Hablemos del sistema. Cada vez que abres el grifo, el agua que bebes probablemente ha sido tratada con un producto químico llamado sulfato de aluminio,
comúnmente conocido como alumbre. El alumbre es el estándar industrial global para la coagulación del agua. Hace exactamente el mismo trabajo que la moringa. Coagula y flocula. Pero el alumbre y la moringa no son iguales en coste, en consecuencias o en quién se beneficia. El alumbre es un producto químico sintético que debe fabricarse en enormes plantas industriales, empaquetarse y enviarse a todo el mundo. Esto les cuesta a los gobiernos miles de millones de dólares anualmente. Altera drásticamente el pH del agua, volviéndola muy ácida, lo que requiere añadir aún más productos químicos para equilibrarlo. Y el proceso genera un volumen masivo de lodo de aluminio tóxico no biodegradable, una pesadilla de eliminación para cada municipio que lo utiliza. Algunos investigadores han planteado preguntas sobre si el aluminio residual en el agua potable podría estar relacionado con afecciones neurodegenerativas, aunque la comunidad científica no ha llegado a un consenso al respecto. La moringa, por otro lado, es completamente biodegradable. Produce de 4 a 6 veces menos lodo que el alumbre, y el lodo que produce es orgánico y no tóxico. No cambia radicalmente el pH del agua y crece en la tierra. Un solo árbol de moringa puede producir hasta 3 kilos de semillas al año, suficiente para purificar aproximadamente 30.000 litros de agua. ¿El coste? Casi nada. Entonces, ¿por qué no ha cambiado el mundo? Aquí está la incómoda verdad estructural. Nadie necesita esconder la moringa. El sistema simplemente no tiene incentivos económicos para promoverla. Piensa en cómo funciona realmente la industria del agua. Empresas como Brita, LifeStraw o Berkey construyen todo su modelo de negocio sobre una premisa simple. Compras el dispositivo y luego quedas atrapado en compras recurrentes. Filtros de repuesto, cartuchos de carbón, membranas de ósmosis inversa. El agua limpia se convierte en una suscripción, y las suscripciones generan ingresos predecibles que Wall Street recompensa. No se puede construir un modelo de suscripción de $1.000 millones en torno a una mala hierba que cualquiera puede cultivar en su jardín. No se puede patentar una proteína que la naturaleza inventó hace milenios. Y luego está la barrera regulatoria. Obtener la aprobación de una nueva sustancia para el tratamiento del agua por parte de la FDA o la EPA requiere años de ensayos clínicos, documentación de seguridad y millones de dólares en costes de cumplimiento. Solo las grandes corporaciones tienen ese tipo de capital. Ningún agricultor rural, ningún investigador biológico de código abierto, ninguna ONG que trabaje en el África subsahariana tiene los recursos para navegar por esa burocracia. Por lo tanto, la moringa sigue clasificada como remedio alternativo, marginada no por malicia, sino por la arquitectura del propio sistema. No es una conspiración, es algo más difícil de combatir, una estructura. Pero antes de que concluyas que la codicia corporativa es toda la historia, la verdad da un giro emocionante y algo peligroso. En 2019, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Anvisa, hizo algo extraordinario. Prohibieron la comercialización de alimentos y suplementos a base de moringa. ¿Por qué un gobierno prohibiría una planta milagrosa? Porque la moringa es increíblemente poderosa, pero no es perfecta, y entender sus limitaciones podría ser el conocimiento de supervivencia más importante de todo este vídeo. Esto es lo que sucede a nivel molecular. Cuando trituras una semilla de moringa entera y la echas en el agua, no solo estás liberando esas proteínas catiónicas purificadoras, también estás liberando la materia orgánica natural de la semilla, grasas, carbohidratos y aceites. Mientras las proteínas arrastran la suciedad y los patógenos al fondo, la materia orgánica se disuelve en el agua. Piénsalo así. Las proteínas limpian la habitación, pero dejan un buffet microscópico de comida sobre la mesa.
Si bebes el agua inmediatamente después de que el sedimento se asiente, estás perfectamente bien. Pero aquí es donde se vuelve peligroso. Si guardas esa agua tratada durante más de 24 horas, cualquier bacteria superviviente o bacteria introducida desde el aire se dará un festín con esa materia orgánica sobrante. Se multiplicarán exponencialmente. Los científicos llaman a esto recrecimiento bacteriano y puede hacer que el agua sea más peligrosa de lo que era antes de tratarla. Este es el fallo fatal para los sistemas municipales a gran escala. El agua de la ciudad debe permanecer estéril mientras viaja kilómetros a través de tuberías subterráneas para llegar a tu casa. La moringa, en su forma cruda, no puede garantizar ese tipo de esterilidad a largo plazo. El cloro sí, el alumbre sí, y es precisamente por eso que los gobiernos eligen la opción sintética predecible y controlable, aunque sea imperfecta. Hay un segundo peligro. Entre finales de 2025 y principios de 2026, la FDA y los CDC en los Estados Unidos investigaron brotes masivos en varios estados de salmonela, vinculados directamente a cápsulas comerciales de polvo de moringa. Personas que compraron suplementos de moringa para mejorar su salud estaban enfermando violentamente, siendo hospitalizadas por una cepa extensamente resistente a los medicamentos. ¿Cómo puede una planta purificadora envenenar a la gente? Porque la moringa crece en la tierra. Si las condiciones agrícolas son deficientes, si las heces de los animales contaminan el suelo, o si las fábricas que procesan las semillas no son higiénicas, el propio polvo de moringa se convierte en un portador de los mismos patógenos que se supone que debe eliminar. Y esta es exactamente la razón por la que los organismos reguladores, como la NSF y el ANSI, exigen normas estrictas para los productos químicos del agua potable. La etiqueta de estar prohibido o ser ilegal no es una trama maliciosa. Es un acto de precaución regulatoria. Los códigos de construcción, las leyes de seguridad alimentaria, las normas de tratamiento de agua existen porque ha muerto gente cuando estas salvaguardias han estado ausentes. Deberíamos reconocerlo con honestidad. Pero aquí está la comprensión crítica. El hecho de que la moringa no funcione para una red municipal centralizada de millones de litros no significa que no funcione para ti. La historia se divide aquí en dos caminos, uno para los gobiernos y otro para los individuos. En una situación de supervivencia, fuera de la red, durante un huracán o en una comunidad sin infraestructuras, saber cómo aprovechar esta planta correctamente es un auténtico superpoder. El conocimiento solo es poder si sabes cómo aplicarlo. Así que aquí tienes el protocolo exacto probado sobre el terreno utilizado por los equipos de las Naciones Unidas y los supervivientes de todo el mundo para purificar el agua con semillas de moringa de forma segura y sin riesgo de recrecimiento bacteriano. Paso 1. La cosecha. Necesitas vainas de semillas marrones y secas, completamente maduras. Las vainas verdes no poseen suficientes proteínas coagulantes activas. Abre la vaina y saca las semillas. Paso 2. El descascarillado. Quita las alas de papel y la cáscara exterior hasta que te quedes con el grano interior blanco. Desecha cualquier grano que esté descolorido, blando o mohoso. Los granos contaminados pueden introducir las mismas bacterias que intentas eliminar. Paso 3. El polvo. Tritura los granos blancos hasta obtener un polvo fino, con un mortero o dos piedras lisas. Tamiza el polvo a través de una malla fina o un paño limpio. Por cada litro de agua muy sucia, necesitas entre 50 y 150 ml de polvo, lo que equivale a una o dos semillas o un cuarto de cucharadita. Paso 4. La activación. No eches el polvo directamente en el agua sucia. Primero, mezcla el polvo con un pequeño chorro de agua limpia en una taza para crear una pasta.
Esto activa las proteínas catiónicas y las hace mucho más efectivas. Este es el paso que separa a alguien que leyó un titular de alguien que realmente entiende la ciencia. Paso 5. La batalla. Vierte la pasta en tu recipiente de agua sucia. Durante los primeros 2 minutos, remueve de forma rápida y violenta. Quieres que las proteínas choquen con tantos contaminantes como sea posible. Luego, reduce la velocidad. Remueve suave y rítmicamente durante otros 5 a 10 minutos. Este movimiento lento permite que los microflóculos se unan en grupos más grandes y pesados sin que se rompan. Esto es exactamente lo que hacían las mujeres de Sudán a orillas del Nilo. 2 minutos de caos, luego paciencia. Paso 6. La paciencia. Cubre el recipiente y déjalo reposar absolutamente tranquilo durante 1 o 2 horas. Verás visualmente cómo la gravedad hace su trabajo, arrastrando una gruesa capa de lodo al fondo. Paso 7. La extracción. Con cuidado, vierte o extrae con sifón el agua clara de la parte superior a un recipiente limpio, pasándola por un filtro de tela fina. No toques el lodo del fondo. Ahora el paso más crucial, el que convierte esto de una solución al 99% en una garantía del 100%. La moringa elimina la suciedad física y atrapa hasta el 99% de las bacterias. Pero para neutralizar ese 1% restante y resolver el problema de la materia orgánica sobrante, debes aplicar un interruptor de apagado final. O bien hierve el agua clara durante al menos 1 minuto, o colócala en una botella de plástico transparente a la luz solar directa durante 6 horas. Un método conocido como SODIS, desinfección solar del agua. La radiación ultravioleta del sol penetra en el agua y destruye el ADN de cualquier microorganismo superviviente, impidiendo que se reproduzca. Una mala hierba de $2 hizo el trabajo pesado de un sistema de filtración de $200. El calor básico o la luz solar terminaron el trabajo. Y si quieres ir más allá, los científicos de hoy están construyendo lo que llaman F-Sand, arena funcionalizada. Al mezclar extracto de moringa con arena común, las proteínas se adhieren permanentemente a los granos de arena. Cuando viertes agua sucia a través de esta arena, atrapa los patógenos, pero el exceso de materia orgánica se elimina con el lavado, eliminando por completo el problema del recrecimiento. Es la unión de la biología antigua y la ingeniería moderna, y puede representar el futuro de la purificación de agua descentralizada. Importante, la purificación con moringa es extremadamente eficaz contra bacterias, turbidez y metales pesados. Sin embargo, no se ha demostrado su eficacia contra todos los virus, parásitos como el Cryptosporidium o contaminantes químicos como los pesticidas. Combínalo siempre con la ebullición o el método SODIS. En cualquier situación de riesgo vital, utiliza todas las capas de protección de que dispongas. En 1817, un cirujano británico se detuvo junto a un río fangoso en la India y vio cómo un puñado de semillas convertía la muerte en vida. Lo anotó. Sus superiores enterraron el informe. 160 años después, una científica alemana en Sudán encontró el mismo milagro escondido a la vista de todos. Ese milagro sigue esperando. Vivimos en una época en la que estamos condicionados a creer que la supervivencia debe comprarse, que la seguridad viene en un cartucho de plástico fabricado en una fábrica lejana, que se nos vende a precio de oro. Hemos permitido que nos volvamos dependientes de sistemas centralizados y frágiles. Cuando llega un huracán, cuando falla la red, cuando se rompe la cadena de suministro, la ilusión de seguridad se hace añicos. Pero la naturaleza funciona con una economía diferente. El árbol moringa es un recordatorio de que la tierra proporciona soluciones descentralizadas profundas, soluciones que ninguna corporación puede medir, que ningún gobierno puede cortar, y que ningún desastre puede arrebatarte si llevas el conocimiento en tu cabeza. ¿Es ilegal la moringa? No.
¿Es una solución mágica perfecta? Tampoco. Requiere respeto, preparación adecuada y una comprensión honesta de sus limitaciones biológicas. Pero para un sobreviviente sediento, una comunidad marginada o cualquiera que esté dispuesto a salir de la matriz comercial, es nada menos que extraordinario. La cura a nuestras vulnerabilidades a menudo crece justo bajo nuestros pies, disfrazada de mala hierba. La próxima vez que veas una, pregúntate, ¿qué secreto guarda? Mantente a salvo y mantén la curiosidad. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver las malas hierbas de tu jardín, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro escondido será revelado pronto.